Muy buenos días, bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos el área de personal social. Con la actividad conocemos los impactos de algunas prácticas de la agricultura en la biodiversidad. Aprenderé a reconocer información sobre algunas prácticas favorables para poner en práctica una agricultura que cuide la biodiversidad. Rosemary y su hermano mayor, Pedro, caminan por el huerto familiar donde cultivan diferentes productos para su alimentación. Pedro, está bonito nuestro huerto. Las plantas atraen mariposas, abejas y pájaros que nos alegran con su canto. Sí, debemos agradecer al abuelo porque su esfuerzo hizo este huerto muy bonito. Mira, Pedro, aún se ve el humo de la quema del pasto que cortaron. Creo que no debieron quemar y provocar tanto humo, tanta contaminación. Algunas personas queman los pastizales y bosques para tener mayores espacios para cultivar. Otras creen que así rebrotará más pasto para sus animales. ¿Y qué sucede con los animales y las plantas que viven allí? Observé que algunos animales que vivían allí han desaparecido. Ojalá hayan escapado y encontrado un lugar seguro donde vivir. Pienso que ya no deben hacer esto en las chacras porque perjudican a todos. Luego de analizar el caso, reflexiona y responde. De acuerdo con el diálogo, ¿qué les preocupa a Rosemary y a Pedro? A Rosemary y a Pedro les preocupa las formas de enriquecer el suelo y hacerlo fértil sin perjudicar la biodiversidad. ¿Esta práctica se da en tu comunidad? ¿Qué opinas de ella? Sí, se da en mi comunidad y opino que está muy mal, ya que estas acciones dañan la biodiversidad e impactan negativamente en la naturaleza. ¿Cómo crees que esta práctica afecta la biodiversidad? Esta práctica afecta la biodiversidad de manera negativa y provocando la contaminación y la extensión de ciertos animales. Algunas acciones que realizamos en la agricultura podrían dañar la biodiversidad e incluso el suelo, pero no todas las acciones humanas impactan negativamente en la naturaleza. Cuando se desarrollan acciones en beneficio de la biodiversidad, la agricultura se vuelve sostenible, amigable con la flora, la fauna y los suelos. Entre las acciones que se realizan en la agricultura sostenible se encuentran las siguientes. Rotar cultivos. Rotar cultivos consiste en alternar el cultivo de diferentes plantas para reponer los nutrientes del suelo consumidos por el cultivo anterior. Esta acción logra un mejor control de plagas, enfermedades y malezas. Promover el uso de abonos orgánicos, como el compost y la aplicación de insecticidas ecológicos. Gestionar el agua para la agricultura y para el uso directo de las familias que viven cerca a los campos de cultivo. La rotación de cultivos, una técnica amigable con el ambiente. Para que la agricultura sea amigable como la naturaleza, es necesario realizar una serie de acciones entre las que se encuentran la rotación de cultivos. Esta técnica agrícola consiste en sembrar diferentes cultivos de manera sucesiva en un mismo suelo a través del tiempo. Como se aprecia en la ilustración, si se divide el terreno en 4 partes, se siembra un diferente tipo de cultivo en cada una y rota con cada cosecha. Observemos la imagen.
En esta imagen estamos observando que hay diferentes cultivos de vegetales. Aquí tenemos el grupo de vegetales A, el grupo de vegetales B, vegetales D y vegetales C. Quiere decir que este terreno ha sido dividido en 4 partes para poder sembrar y cosechar estos vegetales, como la zanahoria, el brócoli, el tomate, la cebolla, entre otros vegetales más. Los siguientes gráficos nos muestran cómo es el proceso. Primer periodo. Aquí en la imagen estamos observando que el primer periodo está conformado por 4 espacios. El espacio 1, donde tenemos a la yuca y otros vegetales más. En el espacio 2 tenemos al brócoli. Luego pasamos al espacio 3, que tenemos al tomate, a las arvejas y otros vegetales más. Y finalmente llegamos al espacio 4, donde observamos a la zanahoria, la cebolla, el ajos, entre otros. Como estamos observando en el primer periodo, las flechas nos indican que estos vegetales están rotando de lugar. Están rotando de espacio en espacio. Los que estaban en el espacio 1 pasan al espacio 2. Los del espacio 2 pasan al espacio 3. Y los del espacio 3 pasan al espacio 4. Luego pasamos al segundo periodo. Tercer periodo. Ahora seguirán cambiando los espacios en el que estaban los vegetales. Y también al cuarto periodo. Cada uno de estos espacios que contienen vegetales han ido rotando. Esta forma de rotar los cultivos permite que los suelos no pierdan nutrientes y no se empobrezcan. Los principales beneficios son control de plagas, enfermedades y malezas. Hay plagas que se desarrollan en el suelo porque se alimentan de un tipo de planta. Lo mismo ocurre con las malezas que crecen siempre al lado de ciertos cultivos. Si se cultiva la misma planta en un mismo lugar, una y otra vez, año tras año, estas plagas y malezas aumentarán en ese sitio. Sin embargo, si se cambia el cultivo, tanto las plagas como las malezas serán controladas sin necesidad del uso excesivo de pesticidas que maltraten el suelo. Aumento de los nutrientes residuales en el suelo. Los fertilizantes que se agregan al suelo mejoran la nutrición de las plantas, pero también algunas plantas pueden aportar nutrientes al suelo. Esto beneficia a los próximos cultivos que crezcan en el mismo terreno. Favorece la biodiversidad del suelo. Cada cultivo atrae una fauna determinada. Ello promueve que el suelo mantenga su biodiversidad y sea más rico en nutrientes para las plantas. En conclusión, podemos decir que la rotación de cultivos permite detener el aumento de las plagas, enfermedades y malezas de un cultivo, así como generar una mejor distribución de nutrientes en el suelo. Por lo tanto, practicar este tipo de acción aumenta la producción del suelo y disminuye los riesgos en los cultivos. En la Sierra del Perú se desarrolla esta práctica que beneficia a la biodiversidad del país. Reflexiona y responde. ¿Por qué la rotación de cultivos favorece la práctica de una agricultura que cuida la biodiversidad? Porque permite detener el aumento de las plagas, enfermedades y malezas de un cultivo, así como generar una mejor distribución de nutrientes en el suelo. ¿En tu comunidad practican la rotación de los suelos? ¿Qué otras prácticas favorables para la biodiversidad realizan en la agricultura? En mi comunidad no practican la rotación de suelos, pero sí realizamos otras prácticas que favorecen la eliminación
de los cultivos que promueven la eliminación del uso de agroquímicos. ¿Cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Yo creo que podríamos promover el uso de abonos orgánicos, gestionando el agua para la agricultura y realizando las prácticas de rotar cultivos. Reflexiona, ¿cómo podemos ayudar a Rosemary a orientar a sus vecinos a mejorar sus tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Yo creo que podríamos ayudar a Rosemary practicando algunas acciones como rotar cultivos, promover el uso de abonos orgánicos y gestionar el agua para la agricultura. Recuerda que la agricultura sostenible permite cultivar y al mismo tiempo preservar y cuidar la biodiversidad. Es momento de evaluar tus aprendizajes. Reconocí la información sobre algunas prácticas favorables para poner en práctica una agricultura que cuide la biodiversidad. ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando? ¿O qué necesito mejorar? Felicitaciones por haber culminado tu actividad. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos.